El título del mensaje de esta mañana es Cristianos almidonados y planchados, pero no lavados. Pastor, el día del cumpleaños comience mejor. Viene con los tapones de punta. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 30, dice, yo quiero que preste atención en el pasaje. Ha sido una revelación tan clara para mí. Primera Corintios 11, 23. Yo les transmito lo que recibí del Señor. Cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Pablo es categórico. Él dijo que el que come y bebe del pan de la sangre sin honrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. El que come y bebe sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón, dijo Pablo, por la que algunos de ustedes están débiles y otros están enfermos y algunos han muerto. Esta es la razón. Haber comido, haber participado de la cena del Señor sin haber honrado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Le confieso, durante toda mi vida de creyente, he creído que ese pasaje de Primera Corintios capítulo 11 hacía referencia a un autoanálisis para escudriñar nuestra vida pecaminosa y evitar el castigo de Dios. Lo he predicado, lo he enseñado en cada vez que hemos participado de la cena, que deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si hay pecado. Pero déjeme decirle una cosa, que eso no es lo que dice el texto. El texto no está hablando acerca de examinarnos para ver si hay pecado en nosotros y entonces confesar ese pecado para no ser juzgado por Dios. El texto habla de que tenemos que examinarnos para saber cuál es nuestra disposición y actitud frente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, algo muy diferente a lo que yo creía. Honramos tan poco la iglesia. Se habla de la novia de Cristo con tanto desparpajo, con tanta despreocupación y con tanta ligereza, como si habláramos de un club de fútbol o como si habláramos del gobierno de turno. Sin embargo, el texto dice que si participamos de la cena sin honrar, no a Dios, sino sin honrar la iglesia de Dios, estamos comiendo juicio de Dios sobre sí mismo.
Les recuerdo que no fue menos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo la que dio lugar al origen de la iglesia. La Biblia dice que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. La iglesia no es de un hombre, no es la iglesia de fulano, no es la iglesia de sultano, es la iglesia de Cristo, y Cristo debe reinar sobre la iglesia. Es su iglesia. Y para edificar y levantar su iglesia, Jesús dio su propia vida. ¿Cómo es posible entonces, mi amigo, mi hermano, si a Jesús le costó su vida edificar y levantar la iglesia, por qué nosotros pensamos, si a Él le costó tanto, por qué nosotros pensamos que no nos costará nada hablar mal, criticar con tanto desparpajo a la iglesia? ¿Por qué creemos que no nos va a costar nada despreciar la iglesia del Señor cuando a Dios le costó tanto entregar a su Hijo, y a su Hijo le costó su propia vida edificar la iglesia? ¿Por qué creemos que no nos costará nada hablar tan mal y con tanta ligereza de la iglesia del Señor? Es tan serio el asunto que Pablo dijo: esta es la razón por la que muchos están enfermos. Esta es la razón por la que muchos están débiles, física y espiritualmente, enfermos física y o espiritualmente. Y dice: esta es la razón por la que muchos han muerto. La razón es porque han participado de la cena sin honrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Alguna vez lo vio usted así? ¿Se da cuenta de la seriedad del asunto? Lo que está destinado a ser pan de vida puede transformarse en pan de muerte si no tenemos una actitud y una disposición correcta hacia la iglesia del Señor. Deshonrar a la iglesia. Dios y la iglesia son una sola cosa. Dios no murió para levantar, edificar y crear un estado. Dios no murió para crear un partido, un equipo, un club de fútbol. Jesús murió para edificar su iglesia. Deshonrar la iglesia acarrea juicio, debilidad, enfermedad y aún muerte. ¿Lo sabías? Yo no. A veces, determinados males físicos son la consecuencia de un determinado mal moral. Un daño moral puede acarrear un daño físico. El mismo Pablo les recuerda a los hermanos de Corintio que no se dejen engañar, que no cometan el mismo error que habían cometido los israelitas en el desierto. Dice el texto bíblico en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8 al 10. Y no debemos cometer inmoralidad sexual. ¿Has estado acostándote con un hombre que no es tu esposo? ¿Has estado acostándose con una mujer que no es tu esposa? Dice: y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos en el desierto, lo cual causó la muerte de 23,000 personas. Y no murmuren
como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. La inmoralidad sexual y la murmuración son daños morales que acarrearon daños físicos, consecuencias físicas. 23,000 personas murieron a causa de la inmoralidad sexual. Y a causa de la murmuración, el ángel de la muerte los destruyó. ¿Te das cuenta? La relación que existe entre un daño moral y un daño físico. Por eso dice, no o participar de la cena del Señor sin honrar el cuerpo de Cristo acarrea consecuencias físicas. Quizás cuántos creyentes hoy en día estén debilitados física o espiritualmente, estén enfermos físicas o espiritualmente, a causa de que han participado de la cena sin haber tenido una actitud, una disposición correcta hacia la iglesia del Señor. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 5 confirma este punto de vista. Escuche la tierra lo que dice el Señor. Crié a mis hijos y los saqué adelante, pero ellos se rebelaron contra mí. ¡Qué nación tan pecadora! ¡Qué pueblo tan perverso! Generación mala, hijos depravados, han dejado al Señor y le han dado la espalda. ¿Por qué buscan más castigo y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. ¿Te das cuenta? El alejamiento del Señor, un mal moral, trajo como consecuencia un sufrimiento físico. Y ese sufrimiento físico también podría venir a nosotros si participamos de la cena sin honrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay otro ejemplo bíblico que ilustra la relación entre un daño moral y una consecuencia física. En Hechos capítulo 12 se habla acerca de Herodes. Dice que un día se vistió, se puso sus vestiduras reales, se sentó en el trono y comenzó a dar un discurso. Dice que la gente lo ovacionó y decía: esta es la voz de Dios, de un Dios, y no es la voz de un ángel. Entonces dice Hechos 12:23. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios, y así murió carcomido por gusanos. ¿Cuál había sido el pecado de Herodes? El orgullo. Un daño moral que trajo como consecuencia la muerte física. Primero una enfermedad y luego la muerte física. En la Biblia vas a encontrar muchos casos donde hay una relación directa entre un daño moral y una consecuencia física, una enfermedad física.
reflexionar seriamente sobre este asunto y evaluar cuál es nuestra actitud hacia la iglesia, nos ayudará a evitar el castigo de Dios y prevenir de enfermedades y aún de la muerte prematura. Cada vez que vamos a visitar enfermos y a orar por ellos, ¿alguna vez usted le preguntó al enfermo o usted se preguntó a sí mismo si la causa por la que está enfermo no es porque no ha honrado la iglesia del Señor? Pues es una posibilidad. Pablo lo dice: el que come y bebe sin honrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes están débiles y otros están enfermos y aún algunos han muerto. Esta es la razón: participar de la cena sin honrar, sin tener una actitud correcta de la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Qué solemne este asunto. Qué serio es atentar contra la iglesia del Señor. Gente que se levanta y divide la iglesia. Gente que peca contra la iglesia y hace que otros hagan lo mismo. Qué serio es este asunto. Gente que habla mal, critica, enjuicia a la iglesia del Señor como si hablara de cualquier cosa. Pastor, ¿de qué manera podemos honrar el cuerpo de Cristo? Honramos el cuerpo de Cristo cuando somos fieles en las responsabilidades que Dios nos asigna. Solemos ser más responsables con nuestros jefes terrenales que con el trabajo que Dios nos encomendó dentro de la iglesia en el reino del Señor. Vergüenza debería darnos. Gente que no llega tarde al trabajo porque no quiere perder dinero o el trabajo, pero que le da lo mismo llegar a cualquier hora si es que llega a las responsabilidades que tiene, que Dios les encomendó dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es el Dios Mamón. ¿Saben por qué Dios no nos da mayor luz? ¿Por qué Dios no nos da mayor revelación? Es que con la luz que tenemos no podemos. ¿Cómo nos va a dar mayor revelación? Si nos diera mayor luz, sería de mayor condenación para nosotros en el día del juicio. ¿Sabes por qué Dios no puede usarnos? Porque no confía en nosotros. Él no puede confiarte y confiarme una misión. No puede confiarnos una visión. No puede confiarnos una carga. Nos quebraría. No estamos preparados. No puede usarte porque no confía en ti. ¿Cómo quieres que Dios te dé un nuevo ministerio si el último que tenías lo abandonaste? ¿Cómo quieres que Dios te dé una misión si la última cosa que te pidió que hicieras no lo hiciste? Sencillamente no eres confiable. No somos confiables. Por eso Dios no puede usarnos. No puede usarnos porque no confía. Somos más responsables con cualquier actividad fuera. Ni siquiera hablemos de trabajo. Con alguna actividad social que tengamos. Somos más responsables allá que con la tarea que Dios nos asignó en su reino, en su iglesia. ¿Eso es honrar el cuerpo de Cristo? Dios quiere hablarte. Hasta que Dios no te hable, no te muevas. Una vez que haya hablado, no te detengas. Dios habla. Yo lo escuché. Te guiará en un camino de descubrimiento para escuchar a Dios. Y si prestas atención, oirás su voz. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar.
.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución nacional e internacional. También disponible en ebook y audiolibro. Dice la Biblia en Números capítulo 12, versículo 7. De toda mi casa, Él es en quien confío. ¿De quién hablaba? De Moisés. Dios le dice a quienes habían criticado la autoridad de Moisés, que eran sus propios hermanos carnales. María y su hermano Aarón habían criticado: ¿acaso solamente Dios habla a través de Moisés? ¿No habla también a través de nosotros? Y lo oyó Dios y los llamó a los tres al tabernáculo, y Dios le dijo a María y a Aarón: ¿por qué no tienen temor de hablar contra mi siervo Moisés? Nosotros tenemos un desparpajo y hablamos contra cualquiera. Yo soy el primero, hermanos, que Dios nos cierre la boca de hablar mal contra una iglesia, contra algún pastor, contra algún líder. La iglesia del Señor, y nosotros no estamos llamados a criticarla, no estamos llamados a enjuiciar la iglesia, la novia de Cristo. Dios dio su Hijo y su Hijo dio su vida por la iglesia. ¿Por qué creemos que a nosotros no nos costará nada despreciar vilmente lo que a Dios le costó su propio Hijo? Tápese la boca antes de hablar de la iglesia, antes de hablar de algún hermano. ¿Y por qué Dios confiaba en Moisés? Porque dice la Biblia, Hebreos 3:2, Él fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Nosotros no somos fieles. No que se nos entrega toda la casa, un ministerio, una célula, una responsabilidad. ¿Sabes por qué me doy cuenta que los creyentes tienen en menos la iglesia del Señor? Por las decisiones que toman. Los chicos se ponen de novio y ya no sirven a Dios con la misma intensidad y pasión con que lo hacían. Ni hablar si se casan, lo primero que postergan es el servicio a Dios. Y que cuando aumentan nuestras demandas laborales, cuando no tenemos trabajo, estamos de rodillas delante de Dios buscándolo. Pero a medida que se incrementa nuestra actividad laboral, lo primero que recortamos es el servicio para Dios. ¿Eso es honrar el cuerpo de Cristo? Pero lo más inverosímil que yo escuché a lo largo de mis años de ministerio es la mentira descarada que han creído algunos creyentes, que dicen que dejarán de congregarse o dejarán de servir a Dios para buscar a Dios. Dejan un ministerio para ahora buscar a Dios. ¡Qué paradoja! Esos que dicen que necesitan dejar de servir para buscar a Dios no dejan el Face, no recortan la televisión y no dejan de ir a jugar al fútbol. Tampoco se levantan más temprano para buscar al Dios que dice que van a buscar. Pero eso sí, lo primero que hicieron fue recortar el servicio para Dios. ¿Cómo crees, amigo, hermano, que Dios pueda confiar en ti si lo que te dio lo abandonaste? No puede usarnos porque Dios no confía. Sencillamente no somos confiables para Dios. Y debería darnos vergüenza a todos nosotros la deshonra que tenemos hacia la iglesia del Señor. Se nos ha hablado mucho acerca de amar a Dios, claro, pero hay que amar lo que Dios ama. Dios ama por sobre todas las cosas la iglesia. ¿Y cómo lo sé? Dio su vida. La Biblia dice que Jesús dio su vida por la iglesia. La iglesia suele figurar entre la larga lista de cosas que tenemos que hacer en la semana. Así como vamos a patín o al salón de belleza o de peinado,
Así como llevamos a nuestros hijos al fútbol, hay padres que prefieren que sus hijos vayan al fútbol antes de traerlos a la iglesia. Vergüenza, vergüenza debería darles. Nuestra vida debería girar en torno a Dios y a la iglesia de Dios. Eso es lo que yo veo en estos grandes titanes. Esto es lo que yo veo en Pablo. Filipenses 1:21. Miremos a Pablo. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de la iglesia, del cuerpo de Cristo, entonces no sé qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, la iglesia. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho. Usted tiene al titán Pablo y no sabe qué escoger. No sabe si irse a estar con Cristo, que es mucho mejor, o quedarse en la tierra por causa de la iglesia, igualito que nosotros. La vida de Pablo giraba en torno a Cristo y a la iglesia que Cristo había edificado. Basta ya de despreciar, menospreciar, hablar mal de la iglesia. Basta de deshonrar la iglesia del Señor, hermano. Porque el texto dice, el que come y bebe, el que participa de la cena, sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y esta es la razón por la que muchos están enfermos, muchos están débiles. Y aún algunos han muerto. Qué serio que es este asunto. Quiero invitarlos a reflexionar. ¿Cuál es tu actitud? Quiero que terminemos con una canción que vamos a escuchar, pero quiero invitarlos a todos ustedes a reflexionar. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia la iglesia? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia es un lugar donde vengo solamente para que me den? Porque la misma actitud que tenemos en la sociedad la tenemos acá dentro de nosotros. No damos puntadas sin hilo. Y si voy a la iglesia, algún beneficio tengo que tener. ¿O realmente voy por Jesús para encontrarme con Dios, para buscar su presencia, para honrarlo a Él? ¿Qué es la iglesia? ¿Un lugar donde te aprovechas para beneficio personal o el lugar donde vienes a dar? Quiero decirte que los dones que Dios nos dio son para provecho del cuerpo de Cristo. 5 veces en 1 Corintios capítulo 14, te desafío, 5 veces Pablo dice que los dones que recibimos del Señor son para el provecho del cuerpo de Cristo, no son para provecho personal. Entonces, ¿cómo tú te limitas con los dones que Dios te dio? ¿Por qué no lo pones al servicio de la obra, al servicio de la iglesia, si Dios te lo dio para eso? ¿Qué es la iglesia para vos? ¿Qué es la iglesia? Quiero invitarlos a todos a reflexionar y que de una vez por todas honremos lo que Dios honra, amemos lo que Dios ama. Si Dios ama tanto su iglesia, nosotros también deberíamos amarla. No es simplemente un lugar. Pastor, si acá no se canta la canción que yo quiero, me voy. Hermanito, váyase ya. No estamos para satisfacer el deseo de nadie. Gente que ha estado en este púlpito y que no se ha cantado la canción que querían, no están. ¿Así se honra la iglesia del Señor? Espero que Dios nos llame a todos a reflexionar y nos lleve a todo el arrepentimiento como me llevó a mí en esta semana. A llorar delante de Dios por las veces que hablé mal de alguna otra iglesia, de algún otro pastor que estaba en pecado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dios no me llamó a mí a enjuiciar, a hablar mal, a criticar nada que sea de la iglesia del Señor. ¿Estamos honrando la iglesia? ¿Estás honrando la iglesia? ¿Cuál es tu actitud a la iglesia del Señor?
Qué serio es este asunto. Pablo dijo, el que come, el que participa de la cena. La semana que viene, tenemos una semana para reflexionar. El que participa de la cena sin honrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No dice sin honrar a Dios, dice sin honrar la iglesia, que es de Dios. Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos están débiles. Muchos están enfermos y algunos han muerto. Esta es la razón. Participaron sin honrar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu actitud frente a la iglesia? ¿Qué es la iglesia para vos? Solo queremos amarte y amar lo que tú amas, pues la iglesia es algo que Dios ama. Señor, en esta mañana todos, yo soy el primero. Yo soy el primero, Señor. Todos en esta mañana nos arrepentimos delante de ti por haber tomado a la ligera el cuerpo de Cristo, Señor. Por haber tomado y participado de la cena del Señor sin haber honrado como es debido la iglesia, el cuerpo de Cristo. Señor, queremos que tengas misericordia y anules ese juicio. Canceles ese juicio, Señor, que nosotros mismos atrajimos sobre nuestras propias vidas. Señor, hoy nos arrepentimos y ayúdanos. Hoy nos comprometemos. No sé usted, pero yo quiero animarle. Nos comprometemos, Señor, a honrar la iglesia que es el cuerpo de Cristo, a tenerlo en el alta estima. No es una cosa más que yo tengo que hacer en la semana. No es un lugar donde voy yo a aprovecharme. No es un lugar donde yo voy a sentirme bien. Es un lugar donde voy a encontrarme con Dios. Es el lugar de la presencia de Dios. Y yo amaré tu iglesia como tú la amas, Señor. Oh, bendito Dios, en esta mañana, la iglesia, Señor, pedimos perdón por haber participado descuidadamente. Examinamos nuestra vida, Señor, y que nuestra actitud frente al cuerpo de Cristo sea la adecuada para participar de la cena, para no acarrearnos juicio, para no acarrearnos enfermedad o muerte prematura. Oh, bendito Señor, no lo hacemos por temor, lo hacemos por amor. No es por temor al castigo, es porque nosotros queremos amarte y alegrar tu corazón.